Entonces, en primer lugar, no vayan a borrar los archivos, ¿no? A pesar de que esa carpeta es solo de ustedes, pero no me los borre porque necesito seguir trabajando con ellos. Entonces déjenlos ahí, hagan una copia y pónganlos en su máquina, ¿no? Y de ahí trabajo. De preferencia no le cambie el nombre para yo poder también tener la misma historial de cuál trabajo, ¿no? Voy a resolver cualquiera, en realidad voy a coger uno al azar, ¿no? Entonces, uno de estos los voy a abrir y los datos están así con esa presentación, ¿no? Entonces está una columna de datos que dice puntos, o sea, los números de los puntos, otra columna que dice estes, nortes, cotas o elevaciones, o zetas, que la habíamos llamado en alguna clase, y la descripción es una ayuda de cómo usted va a unir los puntos, porque usted no conoce, ¿no es cierto?, cómo fue el terreno. Entonces, en primer lugar, filtremos para que ustedes tengan en cuenta de qué es lo que hay en ese archivo. Entonces se paran en la columna E, van a la opción de datos y filtro. Todos los Excel son iguales, así que no hay problema por la versión que ustedes tengan, ¿no? Entonces genero un filtro y me dice que este terreno en específico tiene puntos de una autopista, tiene puntos de lindero, que son obvios porque es un levantamiento perimetral, puntos de TN, que son terreno natural, o son todos los puntos con los que voy a interpolar, y tiene vía. En este caso puntual no ha habido construcciones o casas, ¿no? Hay en algunos casos en los que sí hay construcciones y hay otros casos en los que hay canales. Entonces tenga en cuenta la figura que a usted le toque. A cada quien le va a tocar una figura diferente, entonces analice primero por ahí. Punto 1. Lo otro que necesito hacer es llevarme esta información y subirla al AutoCAD. Entonces necesito darle un formato en específico, ¿no? O sea, no lo lee así tal cual como Excel. Entonces lo primero que debo hacer es guardar como, o sea, generar una copia con otra extensión. Entonces póngale guardar como, póngalo en un sitio en el que usted lo pueda encontrar en su máquina. Recuerde que esto es ya su computadora personal, entonces póngalo en un lugar en el que usted se les haga fácil. Yo, como es algo que lo voy a borrar luego, lo voy a poner en descargas porque es algo que lo voy a eliminar después de mi clase, ¿no? Entonces, si gusta cambie de nombre, si gusta ponga el mismo nombre, hasta ahí no tengo problema porque este archivo usted no me lo va a entregar, ¿sí? Entonces, lo importante aquí o lo meollo del asunto es de que usted por favor le ponga en esta opción que dice CSV delimitado por comas. Hay varios CSV, entonces por favor, ojo al que le estamos indicando. Se supone que nos queda el video grabado, entonces, pero por lo menos tengan en cuenta y presten el asunto a qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para que todos los puntos importantes es CSV delimitado por comas. Más abajo hay un CSV que dice Washington, más abajo hay uno que dice DOS, más arriba hay uno que dice UTF-8. Esos no los lee el software, entonces lea por favor el que dice CSV. Entonces le pica ahí y le pone un nombre que usted se acuerde. Yo lo voy a mantener al mismo para saber qué es ese lote, ¿no? Entonces lo guardo y lo primero que voy a hacer es borrar el encabezado porque el programa no lee encabezados. Entonces esto que dice aquí de puntos norte, z, como se llama, yo los voy a eliminar. Marco la fila como en cualquier Excel, me pongo en el número de la fila, clic derecho y elimino el encabezado y lo dejo ahora ahí tal cual. Lo otro de lo que me cercioro es de que aquí haya una continuidad en puntos, ¿no? De que aquí no vaya en esta columna número 1 que son los puntos, no vaya a haber una letra, un símbolo chueco, alguna cosa por ahí, porque el software no lo entiende. El software solo entiende números en esa columna, del 1 al infinito. Entonces cúrese pensando si de pronto yo me equivoqué o usted al manipularlo, vuelva a numerarlos, ¿no? En el Excel numerar es muy fácil, coja una secuencia numérica 1, 2 y de ahí dele doble clic. En el ven que se marca una esquinita ahí negra, ahí, un triangulito negro, dele doble clic y él numera todos hasta el último dato que encuentre, ¿no? En este caso puntual hay 201 datos. Hay archivos que tienen hasta 500 puntos. No se haga lío por los puntos porque usted no los va a resolver a mano, los va a resolver en una computadora. Así que toma el mismo tiempo hacer 100 puntos que hacer 500. Entonces no sufra por la cantidad de puntos. Entonces fíjense que hay una secuencia numérica. Al momento que yo hice ese doble clic, el Excel me los contó numéricamente a todos. Primer ítem. Guarde y cierre. No tengo mayor situación en eso. Guarde y cierre. Hasta ahí. Esto es mi lista, así que también la voy a cerrar. Entonces, recuerde que esto yo lo dejé en la parte de mi carpeta que se llama descargas, y aquí está mi archivo, ¿no? Entonces, recuerden el nombre no de menos, debe estar con extensión CSV
sí, CSV, y debía haber eliminado los encabezados, si no, no me va a leer el archivo. Yo abrí la aplicación AutoCAD, o la que instalamos, que fue Civil 3D, que es de la familia de Autodesk, y siempre sale por defecto un dibujo, ¿no? Entonces si ven que arriba dice dibujo 1 o drawing 1 en inglés, por favor ciérrenlo. ¿Por qué no trabajo con este? Porque este archivo viene con mucha información precargada. Si ven la lista de archivos que están aquí, la lista de capas que están aquí, son seteos que ya trae el software. La idea es tratar de ayudarnos, o sea, es como una plantilla del software que ya viene preconfigurado algunas cosas, pero como el software es gringo, si ven su nomenclatura está en inglés y tiene su metodología, entonces yo prefiero crear la mía, que es más racional, dijo, a lo que nosotros estamos haciendo. Otra, tiene para toditas las opciones del programa, y yo no voy a utilizar todas las opciones, yo voy a utilizar una mínima parte enfocada a mi clase, entonces yo prefiero arrancar con un archivo vacío, con un archivo limpio. Entonces por favor cierre este archivo, no coja este porque luego no van a coincidir las cosas. Me olvidé, yo uso la pantalla en blanco, normalmente por defecto viene la pantalla en negro, cuestión de gusto, si gustan la cambiamos a blanco, o si no trabajen en negro, el software sigue funcionando igual. Les pedí que instalen de la versión 2022 a la 25, cualquiera de esas se ve igualito lo que ustedes están viendo en mi pantalla. Yo tengo la 22, en realidad no hay mayor diferencia en los gráficos y en las ubicaciones. Les pedí que esté en inglés para que ustedes vean con el mismo nombre que lo están viendo ahorita en mi pantalla, ¿no? Entonces por eso era el requerimiento. Entonces esta es la pantalla que dice Start, o la que dice bienvenida. Entonces hay dos opciones, ¿no es cierto? La una es crear un archivo nuevo por aquí, en la que dice New, o en algunas está acá también, en la que dice New acá abajo, ¿no? Entonces si le pego a New solito así, si le pego New aquí directo, no me pregunta nada y vuelta me carga el mismo archivo con un montón de capas. Ese no lo quiero, entonces por favor tengan en cuenta que por ahí no va. Lo vuelvo a cerrar. Yo necesito pegarle a New aquí donde está el triangulito ese hacia abajo, para que me despliegue todas las opciones que tengo. Y la opción que me brinda una vacía es esa que dice ACAD ISO DWT. Entonces esta sí me va a generar un archivo vacío. Píquele ahí un clic, ¿no? Entonces por favor recuerde ACAD ISO DWT. ¿Va por ahí? Entonces me genera un archivo, y si ustedes se fijan hasta la presentación es un poco diferente. Viene con una cuadrícula, como una hoja milimetrada, ¿no? Entonces, y lo más importante, ahora este listado de capas está vacío, ¿sí? Ese es para mí lo más importante. No voy a tener el montón de capas, sino ya voy a hacer un archivo vacío. A mí en lo personal no me gusta esta cuadrícula, me parece un poco molestosa, yo suelo apagarla. Entonces, ¿cómo la apago? Presiono F7 en mi computadora, o aquí abajito donde está el cursor, si ven que hay una opción que dice Display Grid, ¿sí? Está ahí justo mostrándose, incluso entre paréntesis dice F7. Si yo le pego un clic también se apaga, ¿no? Y si vuelvo a pegarle un clic se prende. Entonces, por lo menos a mi gusto personal, yo prefiero apagarla, ¿no? Para poder tener como que la pantalla más limpia. Les decía que yo por gusto personal trabajo en una pantalla blanca. Por defecto el software viene en pantalla negra. Si usted quiere cambiarle la opción a blanco o al revés, vamos a aplastar opciones, OP. En AutoCAD todos los comandos funcionan con Enter, entonces tengo que escribir y darle un Enter. Entonces OP, Enter, y sale el cuadro de opciones, como cualquier programa. Vamos a la pestañita que dice Display, ¿sí? Y aquí dice colores, y aquí yo puedo configurar todos los colores que vienen en el programa. El que yo les estoy hablando es el que dice background o fondo. Entonces por defecto a ustedes les sale aquí un color ahí medio negruzco, no es un negro puro, es un negro medio gris. Ustedes cogen el que más les guste, ¿no? Yo trabajo en lo personal con blanco, pero no es obligación. Entonces, si de pronto alguien quiere cambiarlo a cualquier otro color de su gusto, déjelo por ahí. De igual, eso es un seteo en mi máquina. O sea, si usted me pasa un archivo, yo lo voy a ver como yo lo tenga en mi máquina. No hay ningún inconveniente en eso. Entonces, por ahí tengo un lienzo en blanco. No tengo capas creadas por defecto. Tengo que chequearle las unidades a este software, ¿no? Decirle, trabajemos en las mismas unidades, hablemos el mismo idioma. Entonces les voy a hacer un poquito más grande, a ver si se ve. Entonces yo voy a trabajar con la parte de acá de momento, ¿no? Esta pestaña, esta opción que está aquí que dice Tool Space, viene por defecto en el software activado. Si por algún motivo usted lo tiene desactivado, va a verse así, ¿no? Se va a ver cerrado. Donde lo vuelvo a cliquear para que aparezca, está acá arriba,
en la pestaña que dice Home, la primera opción, porque es la herramienta más utilizada en el software, por eso está ahí primerito. Entonces le pego un clic ahí y despliego la misma información. Fíjese que hay tres pestañas. La misma paleta Toolspace tiene la que dice Prospector, la que dice Testing y otra que dice Survey. Nosotros vamos a trabajar entre las dos. Entonces, preste el asunto a esto porque hay opciones que las uso en Prospector, hay opciones que las uso en Testing. Entonces, de momento yo voy a configurar, por obvias razones tengo que ir a Testing, ¿no? Que es configuraciones en inglés. Entonces, activo Testing y voy a mi nombre del archivo. De momento no lo he guardado, así que tiene un número y un nombre cualquiera, ¿no? Dele clic derecho y aparece la primera opción, editar las configuraciones de mi archivo. Entonces, cliqueo aquí. Este es el menú de edición. Entonces, ¿qué es lo primero que reviso? Que las unidades estén en metro. Si no están en metro, cierre el dibujo y vuelva a crear porque cogió mal la plantilla. No cogió un ACAD ISO DWT, cogió alguna otra cosa. Entonces, si aquí no está en metro, media vuelta y repite el proceso. Debe estar en metros y las unidades en ángulos debe decir degree, como las usamos normalmente nosotros, ¿no? Lo siguiente que voy a configurar es la escala. Póngale una escala pequeñona. Lo vamos a ir jugando después en el proceso. De momento póngale una escala de unos 300. Jugamos con ese número al inicio. Luego me pregunta en qué datum estoy usando. Recuerden que ya hemos utilizado esta nomenclatura con los archivos del GPS. Entonces el GPS coge una opción que dice WGS84. Eso lo configuramos en la aplicación Handy, si lo recuerdan, en las primeras semanas. Entonces hablemos el mismo idioma. Mis coordenadas están tomadas con esa información. Necesito que el software entienda que estoy trabajando con la misma información. Entonces WGS84 y acá abajo me permite escoger la zona. Nosotros estamos ahorita en la zona 17 sur, entonces escojo la misma, dice zona 17 sur. Listo. Chequeen entonces, que dice metros, que diga degree. Si no dice metros, borre y va de nuevo, repitan el video y vuelven a hacer el procedimiento correcto. La escala tentativamente déjenla en 300. Esto sí es obligación, si no, no me va a mostrar la imagen de fondo, no me va a mostrar el mapa de Google. Entonces, aquí va un WGS84 y aquí va 17 sur, eso es obligatorio. Si lo dejo en blanco no me va a mostrar la imagen de fondo. Acepto. Aparentemente no ha cambiado nada en mi dibujo porque solo he hecho seteos, ¿sí? He hecho configuraciones. Entonces recién voy a cargar mi información. Entonces aquí hay una opción que se llama capas, esto que está aquí, todo esto que dice layers. Para que más o menos se familiaricen con las capas, casi todos los software de dibujo vectorial trabajan con capas. El Illustrator, el Armac, el QGIS, el AutoCAD, las versiones réplicas del AutoCAD, que hay un montón de chinas, trabajan siempre con capas. ¿Qué son las capas para el software? Es como decir una carpeta. El software es un archivador y nosotros tenemos carpetas. Entonces, cada cosa debe estar en una carpeta para yo luego poderlas trabajar. Si yo meto toda una sola en un cajón, después no voy a poder encontrar las cosas. Entonces esto es como una carpeta que voy a ir archivando. Por defecto, este archivo viene vacío. Solamente está el layer 0, que es el layer que viene por defecto. No lo usa ese layer. Creemos nuestras propias carpetas, nuestras propias capas se llaman, ¿no? Entonces, sea ordenado. Si yo voy a crear algo, tiene que estar en una carpeta. Trate de archivarlo o juntarlo para que luego se me haga fácil encontrarlo. Por ejemplo, ¿qué carpetas yo voy a crear? Una que diga linderos, una que diga vías, ¿cierto? Una que diga puntos, porque es lo primero que yo voy a poner. Luego voy a crear triángulos, luego voy a crear curvas de nivel, luego voy a crear flechas. Entonces todo debe estar ordenado para luego yo poderlas trabajar de una forma eficiente. El software funciona si usted lo deja ahí y todo pone en una sola capa, en la capa 0, el software sigue funcionando. El asunto es que usted, es como la misma analogía de un cajón. Si usted coge todas las cosas y las mete en un solo cajón, después cuando necesite algo tendrá que sacar todas las cosas para encontrar una hoja. Acá pasa lo mismo. Si yo los tengo encarpetados, archivados, de orden alfabético, se me va a hacer más fácil el buscarlos, ¿no? Entonces, sea ordenado. Por temas de mi clase didáctico, yo les voy a pedir que, me salté, le piqué aquí para entrar a esta opción y voy a crear. Entonces yo voy a crear capas o carpetas, como usted lo quiera familiarizar. Capas es el término común en el software, trabajemos con el mismo término. Y todas las capas deben llevar sus iniciales, como venimos trabajando con los archivos, ¿no? Entonces,
Yo voy a crear una capa nueva. Aquí está la opción de nuevo, ¿no? El iconito con el más y dice New Layer, ¿no? Entonces yo voy a poner, lo primero que voy a cargarle a mi dibujo, que son los puntos que tengo. Eso es la información que tengo, entonces le voy a poner puntos. Luego de eso, por favor, use un contraslash, perdón, ese es un guión bajo, ¿ya? No use espacios y ponga sus iniciales. En mi caso mis iniciales son así, ¿no? Usted ponga sus iniciales. Míos son Javier Yunga, ¿no? Entonces voy a crear esa primera carpeta. ¿Cómo sé que esta carpeta esta capa está en uso? Porque es la que tiene el visto. Si ven que aquí el pequeño vistito está en la capa 0. Quiere decir que la mía está creada, pero no estoy trabajando en ella. Entonces, para que se ponga el visto aquí, le doy doble clic en el primer espacio, en este primer cubito que tengo aquí, que es como un planito que está ahí. Doy doble clic y se pone el visto en mi capa. Si quiero regresar la otra, doy doble clic y se pone el visto en la otra capa, si tuviera varias, ¿no? Entonces yo, como voy a empezar con los puntos, voy a trabajar y tengo que dejarla activa en mi carpeta puntos. Mire hacia la derecha, que a veces lo sabemos tocar por equivocación. Si yo apago el foco o apago el sol, oculto la información que esté con ella, ¿no? Digamos que tengo ya cargados mis puntos y por alguna de esas curiosidades, dijo, ustedes le presionan aquí al foquito, le presionan al solcito, es como que se borrara mi información, pero en realidad no está eliminada, lo que hizo fue esconderla, ¿no? Entonces en ocasiones es útil, en ocasiones nos hace perder algo de tiempo, entonces tenga en cuenta eso, ¿no? La otra opción me parece importante a mí es la que dice plot, que es lo que se refiere a impresión. Entonces a veces por equivocaciones hacemos esto. Si le pego un clic, si ven que se inhabilitó la impresora, entonces me está diciendo todo lo que yo tenga en esa capa no se va a imprimir. Entonces después, cuando necesitamos terminar el proyecto e imprimir este trabajo, tenemos el lío de que no sale, no se imprime, no se ve y no sabemos por qué es. Muchas de las veces el problema está aquí, porque al iniciar usted por accidente le pegó un clic por ahí y se inhabilitó mi capa. Entonces, por favor, tenga en cuenta de que debe estar siempre prendida, a excepción que sea algo que no lo quiero imprimir, que sería muy rara vez. La otra opción que me da el software es trabajar con colores. Los colores es más tema visual, tema de estética. Entonces, yo recomiendo no se use colores claros. Colores claros como el celeste, como este celeste que está por aquí, en impresión no se ve. Un celeste muy bajito, que si lo contrastan en un papel blanco no se ve. Lo mismo pasa con el amarillo y con el verde, son colores muy claritos que en impresión no salen. Otro color que tampoco se ve muy clarito son esta gama de rosados, esta gama así de celestes por aquí, que no tienen muy buena definición en impresión, ¿no? Entonces trate de usar colores coherentes, ¿no? Colores que tampoco sean muy chillones, porque recuerden de que esto es un informe técnico, tampoco esto es una clase de bellas artes de pintura, ¿no? Entonces debe ser un colores coherentes. Por lo general a mí se me suele dificultar combinar colores. Yo lo que suelo hacer es encontrar esas páginas que te dan paletas de colores y uno escoge un color y les da la opción de poder combinar los colores que mejor contrastan con ellos. Yo me auxilio en eso cuando estoy sin saber qué color darle, ¿no? Entonces digamos que yo voy a utilizar unos puntos así medios, digamos los rojos, ¿no? Yo voy a coger unos puntos rojos. Entonces todo lo que yo cree aquí, estoy con el visto, se está guardando en la capa que dice puntos, están habilitados para que se vea y se puede imprimir y se van a ver de un color rojo. Esa es la primera configuración que yo voy a hacer, ¿no? De ahí vamos a ir trabajando. Entonces cierro esta ventanita que tengo por aquí y sé que hice bien cuando acá arriba, en vez de decir 0 que decía inicialmente, ahora está mi nombre, ¿no? Está en la capa que yo voy a trabajar. Entonces ahí sé que estoy guardando las cosas en esa carpeta, porque no solamente es crear la carpeta, sino también es decirle a ella, ponlas ahí, ¿no? Entonces salgo de ahí y me voy a la opción de punto que se encuentra en este espacio de aquí, punto, y cojo la primera opción, la que dice Toolspace. Entonces creo esa paleta y sale esto que está aquí, ¿no? Esto en pantalla. Estas están todas las opciones que tengo para crear puntos. De momento voy a empezar con la más básica, ya hemos de ver algunas otras cosas aquí. Entonces voy a ir al último icono, voy a hacer un poquito más grande. Voy aquí al último icono que dice importar puntos.
¿Por qué importar? Porque yo los tengo en un archivo de Excel y los quiero traer para acá. No los voy a dibujar manualmente. Por eso les dije que me es irrelevante si me tocaron 50 puntos o me tocaron 500, porque los voy a meter de un solo paso, ¿no? Y es el mismo paso para hacer 50 que para hacer 500. Entonces cojo por aquí importar puntos y sale un cuadrito de este tipo. Entonces lo primero que me pregunta es, seleccione el archivo, de dónde yo voy a importar. Entonces le pego aquí en el más y busco mi archivo. A veces no aparece en la lista de archivos porque aquí abajo estoy viendo otra cosa, ¿no? Entonces fíjense de que si yo guardé en CSV, aquí debe estar en CSV. De pronto está por aquí cambiado. Imagínense que les aparece por aquí en TXT y usted no encuentra su archivo. Y ahí se traba. Que no aparece el archivo, que no está, que no lo he creado. A veces el problema es aquí, el tipo de archivo que yo estoy viendo. Eso es común en cualquier archivo de Windows, ¿no? Entonces selecciono el CSV para que me muestre todos los CSVs que tengo en ese lugar. Y yo fui a la dirección en la que yo los había guardado. Yo los guardé en ese lugar. Ustedes guárdenlo en alguna carpeta que sea de su dominio, ¿no? Entonces yo cogí esta opción y voy a abrir. Debe de salirme con un visto, si no algo hice mal. ¿Cuáles son los posibles errores si a mí me sale una X? Cuando estoy haciéndolo mal sale una X grandota ahí, en vez de ese visto verde sale una X en rojo. La opción más común es que usted lo dejó abierto, o sea, lo está abriendo a ese mismo archivo, lo está abriendo el Excel y ahora lo está queriendo abrir el AutoCAD. Entonces está con dos programas a la vez el mismo archivo, y ahí le está diciendo, hey, aquí hay un conflicto. Es un solo archivo que me lo está abriendo el Excel y que me lo está abriendo el AutoCAD. Ese es el error más común. Cierre el Excel y repita el proceso. Otro error común es que no, en la columna que hicimos la numeración, la columna A, tiene alguna letra o tiene algún número no secuencial. Tiene, por ejemplo, el 1, otra vez para abajo hay otro 1 y más abajo hay otro 1, entonces ya es un número no secuencial. Ahí normalmente marca en X. De lo contrario, todo funciona bien. Entonces, primer chequeo, que esté bien aquí el archivo, que lo esté leyendo bien el programa. De lo contrario, no lo hice bien. Luego me pregunta cómo vienen los datos, qué son lo que tú me estás entregando en ese Excel. Entonces recuerde cómo lo vimos nosotros en el Excel, o si quieren lo pueden abrir al primer Excel que yo les entrego, ¿no? Entonces está en este orden: punto, datos del este, datos del norte, zetas, ese 10, y me falta la descripción, es el de acá abajo, ¿ya? Tiene descripción, este es el correcto, está puntos, estes, norte, z y la descripción. Eso son la información que yo le he entregado al software, entonces tengo que decirle lo mismo, ¿no? Bajo un poco más acá y doy en OK, no necesito nada más. Aquí puedo previsualizar cómo se ven los datos y vean que está dentro de los correctos. ¿Cuál era el este? El que después de los decimales tiene 6 dígitos, ¿no es cierto? Y está en lo correcto, aquí están 2, 4, 6. ¿Cuál es el norte? El que tiene 7 dígitos, entonces lo estoy haciendo bien. Ya saben qué pasa cuando yo meto un norte en el este y el este del norte, el dibujo me sale volteado y ya no sirve. Entonces tengan en cuenta de ese detalle, ¿no? Ya les ha pasado en algunas pruebas, así que tengan en cuenta que aquí puede ser el mismo error, ¿no? Entonces acepto esto y se crearon los puntos, ¿no? Cierro esta ventanita y voy a hacer otra vez mi zoom. Aparentemente no hay nada. ¿Por qué no veo nada? Porque yo estoy viendo aquí, en el inicio de mi dibujo, y recuerden que mi dibujo tiene coordenadas 620.000 metros y 9 millones y pico, entonces mi dibujo está por acá, lejísimo. Si tiene ratón con scroll, dele doble clic al scroll. Si usa el dedo en la portátil, preferible escriba un comando que se llama ZE. Fíjense en la parte de acá abajo, todo lo que yo escribo va acá abajo. Y todos los comandos funcionan con Enter, entonces dele ZE y dele un Enter. Y entonces ahora sí me aparece ahí una nubecita de puntos, ¿no? Un montón de puntitos ahí pequeños en pantalla. Entonces voy a hacer zoom. Fíjense que solamente se ve la crucecita, ¿no? O sea, como haber hecho una marquita con lápiz. No, lo que hacemos manualmente cuando empezamos a hacer los dibujos, ¿no? Entonces yo tengo que decirle al programa, hey, muéstrame los datos, porque yo necesito saber qué es cada punto, ¿no? Entonces, para eso, regreso a mi pestaña del Toolspace, pero ahora voy a la opción que dice Prospector. Recuerde que anteriormente trabajé aquí en Zesty, ahora necesito pasarme acá a Prospector. Aquí están todas las opciones de lo que yo he ido creando. ¿Qué he creado hasta ahora? Puntos,
no tengo nada más allá que puntos, ¿no es cierto? Aquí está el resto de opciones, están vacías. Entonces yo voy a abrir aquí donde dice puntos. Aquí hay una opción que me dice todos los puntos. Voy a darle un clic aquí y clic derecho. La primera opción, propiedades. Y aquí donde me dice etiquetas o labels, me está diciendo ninguna. Por eso es que el archivo está vacío. Entonces yo tengo que ponerle la que dice estándar. Aceptar y aceptar. Y ahora vemos que ya aparecen los datos. Me dice, este es el punto 82. Tiene la cota 15.264 y es un TN, un terreno natural. Y así están todos los puntos. Si por algún motivo están demasiado acumulados, o sea, se ven muy grandes las etiquetas, ven demasiado texto, la opción para reducir eso es la escala. Entonces, ¿dónde cambié la escala al inicio del proceso? Vine aquí a System, en el nombre del archivo, clic derecho, la primera opción, editar seteos. Y en vez de poner 300 voy a poner una escala más pequeña, digamos 100. Entonces acepto. Y vamos a ver que los puntitos se hicieron más chiquitos, ¿no? Visualmente, no ha cambiado su ubicación. Visualmente se hicieron más pequeños todas las etiquetas. Todo se hizo más pequeño. Para eso funciona ahorita a breves rasgos la escala, ¿no? Entonces, póngalo en un tamaño a su gusto. Ni muy grande ni muy pequeño. Muy grande estorba, muy chiquito se me dificulta también verlo. Entonces ahí pueden con un valor que a ustedes les agrade, ¿no? Entonces, regreso por ahí. Hasta el momento no he guardado. El software de AutoCAD es un software que consume demasiados recursos en su máquina. Si su máquina es lenta, probablemente hasta aquí ya se le haya colgado un par de veces, porque necesita bastante recursos. Entonces coja la mala costumbre de guardar el archivo cada rato. Entonces, como en cualquier software tiene el botoncito de guardar, guárdelo, póngalo en alguna dirección que usted se acuerde, y habíamos quedado que debe ir con la nomenclatura de primero su apellido, luego su nombre, su inicial, y de ahí ponga lo que le dé la gana. Entonces, por ejemplo, en mi caso sería algo así, ¿no es cierto? Yunga Javier, y yo puedo decir práctica 2 porque esto es lo segundo que vamos a hacer, ¿no? Y lo guardo. Hasta ahí he guardado lo que he hecho, ¿no? Entonces tengo que empezar a darle forma a cada cosa. Entonces, como ustedes no fueron al campo en este trabajo, aquí hay una opción que se llama geolocalización, la que está en azulito arriba. Entonces, vaya aquí a geolocalización y prenda el mapa base. Tiene una cartografía como la de Google Earth, entonces te puede servir de algo. Da aquí en donde dice apagado y le da aquí en híbrido. Punto importante, si usted no tiene cargada su cuenta, si ven que aquí está mi cuenta de la universidad, esta opción no va a salir. Entonces, si usted no hizo el proceso bien hecho de la instalación, ¿cómo se llama? No va a poder hacer esta parte del trabajo. Entonces, por ahí, primera opción a revisar. Entonces, puede coger cualquiera de estos. Yo prefiero el híbrido, ¿no? Que es una mezcla entre las vías y el de terreno. Lo dejamos que piense un momento, depende mucho del tema internet. Y ahora me muestra una imagen de fondo y aquí yo tengo mis puntos a levantar, ¿no? Entonces, probablemente esto me sirve de guía para poder tener una idea de qué es lo que yo levanté. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tengo los puntos de vía y veo que en la imagen la vía tiene esta forma, ¿no? Entonces, me sirve algo de referencia a esa imagen, ¿no? Más que todo cuando yo no conozco el terreno. De ahí, si yo fui al campo, pues uno ya viene con la idea clarita de cómo es el terreno y empieza a dibujar. ¿Cómo lo apago? En la misma opción en el que está off. Hasta ahí, ¿cómo se llama? He cargado, ¿no es cierto? ¿Alguien habló? De una idea de cómo es el terreno, porque ustedes en este caso puntual no conocen cómo es el terreno, ¿no es cierto? No fueron al campo, no hicimos un trabajo de campo ahí, ¿no? Pero de ahí cuando uno hace trabajo de campo ya no hay necesidad porque uno se acuerda de por dónde empecé y por dónde fui, ¿no? Por ahí vamos de inicio. Entonces lo primero que necesito hacer es darle forma a mi dibujo, ¿no es cierto? Poderlo unir y dar alguna cosa. Entonces, repito el procedimiento, hasta ahí están puntos. Necesito crear, por ejemplo, mi lindero, que es algo que a mí me interesa, siempre voy a tener mi lindero. Entonces voy a crear una capa que diga, que diga lindero, y repito el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Voy aquí donde dice nuevo, donde dice crear nueva capa, me crea una ahí, me pregunta el nombre, entonces yo le voy a poner
Le voy a poner lindero y le voy a poner mis iniciales. Le voy a dar un color para que esta resalte. Entonces yo le voy a poner así un color medio azulito, color azul medio fuerte para que resalte en mi impresión. Por aquí hay una opción que dice el grosor de la línea. Entonces yo quiero que esta tenga una línea un poco gruesita. Bueno, acá. Estoy mareando un poco con el como es, ahí. Y póngale un grosor por ahí de un 0,5, ¿no? Para que esta se vea un poco gruesa. Hasta ahí suficiente. ¿Cómo sé o cómo debe de estar activa para yo poder dibujar sobre ese lindero? Tiene que estar el visto sobre mi capa. Entonces tengo que darle doble clic aquí para que ese visto esté sobre la capa. Y cierro la pestaña. Sé que hice bien cuando acá está el nombre de la capa en la que yo quiero dibujar, ¿no es cierto? Si gusta lo voy haciendo de poco en poco, o si gusta hacer todas las capas y después los organiza. ¿Qué más había, por ejemplo, en mi dibujo aparte de linderos? Había una vía, si no me equivoco, entonces le vamos a poner vía, mis iniciales para saber qué es mi trabajo, y le voy a poner un color diferente. La vía probablemente no es algo de mayor importancia en mi trabajo, entonces yo la voy a dejar en negro, ¿sí? No tengo ningún inconveniente, y tampoco la quiero muy gruesa, entonces quiero algo que la vía sea una de estas que dice por default, ¿sí? Que es un color, dejémosla fina, dejémosla así un 0.20. Entonces va un default, ¿no? Entonces, ¿con cuál voy a trabajar? Con la que tiene el visto. Pero yo ya dejé creada también la vía. Entonces cierro aquí y la dejo ahí, ¿no? Reviso y sé que ahí está la vía. Entonces yo voy a ver el lindero. ¿Cuál sería la opción manual? De yo ir viendo todos los puntos que tengan lindero e irlos uniendo. Por ejemplo, aquí está este 52 es lindero, pero el que está acá al lado es el 103 y dice terreno natural, entonces no se unen porque no es lindero. Tendría que ir viendo cuál es el que sigue, ¿no? Entonces una opción un poco práctica, digámoslo así, sería yo mirar aquí en el Excel que le suministré al inicio, que fue este de aquí, y ver qué información nomás tengo y cuál es la secuencia numérica. Entonces, por ejemplo, vuelvo a hacer el mismo trabajo de filtrado y voy a dejar rendidos solo los linderos. Entonces yo veo que el lindero aparece del punto 42, tiene una secuencia numérica y llega hasta el punto 70. Eso forma mi figura de lindero. Entonces bajo eso, 42 al 70. Y voy aquí a la pestaña que dice Home, aquí a la flechita que dice polilínea. Y hay una flechita que dice polilínea. Doy clic aquí. Y acá un costadito, aquí sí le voy a hacer un poco de zoom. Hay una flechita que tiene puntos y un número, ¿sí? Aquí, esta de aquí. Entonces le pico a esta opción que está aquí, punto y número, y acá abajo en pantalla me está preguntando ¿desde qué número de puntos tú quieres que empiece? Entonces creo que, si no me equivoco, era desde el 42 hasta el 70. Entonces le digo así, ¿no? Del 42 hasta el 70, para eso sirve el guión. Y le doy un Enter. ¿Sí? Entonces me creó ese dibujo, ¿sí? Empezó en el 42, llevó la secuencia y regresó al 70. Entonces me está faltando cerrar. ¿Qué es lo que hago aquí? Presionar una vez escape, ¿sí? Y luego me dice aquí la opción cerrar, close, ¿no? Entonces le doy un clic y se cierra. Tengo mi lindero, esa es mi opción del lindero, terminado hasta ahí. A ver, déjenme regresar acá al zoom. Ahí. Entonces tengo mi dibujo del lindero. ¿Qué otra cosa tenía en el Excel? Revisemos. De pronto me voy con la vía. Entonces la vía tiene una secuencia numérica, empieza en el 5 y termina en el 41. Entonces hago lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya no quiero que se cree en el layer que decía lindero, quiero que se cree en el layer que se llamaba vía, porque para eso creé uno de vía. Entonces le doy un clic aquí y se pone el nombre ahí. Entonces voy a crearlo en ese layer, ¿no? Polilínea, la opción de acá de los puntitos, de los números, me pregunta acá abajo, y si la memoria no me falla era del 5 al 41. Entonces le doy un Enter y me generó una polilínea. Escapo y cierro, ¿sí? Y tengo acá la vía. Ya se dio algo de forma. Esto funciona así porque yo lo trabajé de una forma ordenada. Si usted coge puntos en que no tienen secuencia numérica, eso no van a poderlo hacer, ¿no? Tocaría hacerlo manualmente. Revise qué otro dato tiene acá.
el otro dato que me hace falta dibujar es el que dice autopista. Entonces la autopista empieza de la 1 a la 4, que está, creo que es súper sencillo de hacerlo, ¿no? Como es autopista, también es parte de una vía, así que no voy a crear otra capa para autopista, sino solamente en la misma de vía. La dejo aquí en vía. Polilínea, la opción de puntos, de el 1 al 4 creo que era, y damos enter, ¿no? Entonces tengo ahí la autopista. Escapo y le doy a la opción de cerrar. Mi dibujo ha tomado algo de forma. Mi dibujo no tuvo casas, no tuvo canales, no tuvo nada que ver ahí. Si prendo la geolocalización, debo de pegarle una miradita a ver si tiene sentido. Entonces, esta autopista coincide con la vía La Troncal, entonces estamos por ahí. Fue medio real ese levantamiento. El lindero es la figura que tengo aquí. Si ustedes fijan por ahí, medio se ve parecido, ¿no? Sí tiene algo de parecido el terreno, ¿no? Para que se vea el grosor, tiene que activarse este iconito que está acá, donde está mi cursor. Ese es para que se muestre el grosor. Si ven que se ve finita la línea, ahora ahí se ve más gruesa porque yo le dije que se vea gruesa en la configuración, y el color azul que le puse. Y las otras son las vías que por ahí calzan. Si ustedes se ven, por ahí calza la vía con la vía en la imagen, entonces está medio más o menos levantado, ¿no? Tampoco coinciden exactamente porque la imagen también tiene una precisión un poco errada, ¿no? Entonces, pero me sirve de guía, tampoco es que está desfasadísimo, ¿no? Entonces, hasta por ahí es la primera parte de mi procesamiento. Esto es como que usted hubiese dibujado en papel milimetrado esos puntos. No hemos hecho ninguna otra ciencia que haber dibujado. De aquí recién empieza el cálculo de análisis de superficie en el software. Entonces esa es la parte. Y si usted se fija, me es indistinto si tenía 500 puntos o si tenía 50. O sea, es el mismo procedimiento. No tengo problema en ello. Entonces no se olviden de guardar, porque el software se cuelga. Porque todo en nuestras máquinas medias lentonas o viejas, el software se crashea o se buguea, como usted lo conozca, pero da problemas. Entonces guarda, vaya guardando. Cuando yo guardo, estoy por aquí, cuando yo estoy trabajando, genera toda esta información de archivo. Entonces cuidado, se confunde. Recuerden que en la clase anterior o en la anterior a esa les dije que AutoCAD siempre genera dos archivos, el que dice DWG y el que dice .back. De hecho, dependiendo de la versión del Windows, le pone hasta iconos diferentes. Estos dos están habilitados porque está ahorita en uso. Cuando ya lo dejo de usar, desaparecen estos dos y se quedan solamente los dos de acá arriba, de arriba y abajo, DWG y .back. ¿Cuál me va a enviar usted ahora? El que dice DWG. Tengan mucho en cuenta eso. Si usted me envía de acá abajo, me está enviando basura. A mí no me sirve. No lo voy a poder ni abrir. Entonces, tenga en cuenta, por favor, enviar el correcto. Si se les crashea el archivo, el programa, les va a quedar estos dos habilitados. Entonces los borra manualmente, ¿no? Porque no sirven de nada. Esperemos que no se les cuelgue. Si ustedes trabajan así medio ordenado, no suele fallar el programa, pero si ya se pueden hacer otra cosa, sí falla. Entonces lo siguiente que yo debo hacer es el análisis de superficie, que esa es mi clase. Hay como hacer un montón de cosas en el software, pero mi clase es por ahí. Entonces me vengo acá a prospectos, al Toolspace, a la opción que dice prospectos, y me voy a la opción de superficie porque mi trabajo se llama análisis de superficie, ¿no? Entonces, si usted se fija, no hay nada aquí, no hay nada en el árbol de despliegue, superficie está vacía, quiere decir que no he creado una superficie. Lo primero que debo hacer es crear una superficie. Pico donde dice superficie, clic derecho, crear en superficie. Entonces me sale un cuadrito de este tipo. Entonces, ¿qué es lo primero que me pregunta? ¿Cómo vas a llamar a esa superficie, ¿no? Póngale el nombre que usted quiera y a continuación sus iniciales. Entonces, yo la verdad que la más básica que uso, siempre digo terreno natural, porque ese es el terreno, y le pongo mis iniciales, ¿no? Ayer yo. O de pronto alguien le pone superficie, alguien le pone alguna cosa, no me implicaría mucho. Lo que me interesa es que lleven sus iniciales. Entonces, acepto. En el dibujo no ha cambiado nada. Necesito solo lo que creó fue aquí, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Se acuerdan que aquí no había nada? No se desplegaba nada hace un momento. Entonces, creé mi superficie con el nombre que le puse. Luego de eso, aquí hay un montón de opciones, por eso es que está aquí un más. Voy a abrir estas opciones. Y me dice la definición, o sea, ¿con qué voy a crear la superficie? Tengo que darle información para el software para que la cree.
Entonces aquí hay un montón de casos en el que yo puedo hacer superficies. De todos los que están aquí, los únicos que yo tengo son puntos. Entonces vámonos a la opción de puntos. El resto son otras condiciones en las que yo puedo crear una superficie, pero de momento yo tengo puntos. Entonces voy aquí donde dice grupo de puntos, clic derecho, añadir. Y me pregunta, ¿qué puntos quiere usar? Todos. Ahí dice todos los puntos. Entonces le doy en OK. Entonces acá cambió un poco mi pantalla. No le echemos todavía cabeza a eso. Cierro esto, cierro definición y regreso aquí donde está mi nombre, donde está la carpeta con mi nombre, ¿no? Entonces doy clic derecho y voy a editar la superficie, cómo se ve la superficie, por eso dice estilo, ¿no? Entonces voy por aquí. Y aquí están todas las opciones de superficie. Entonces, ¿cuáles son las que normalmente yo he trabajado cuando hemos hecho clase? Entonces decimos que quiero que se vea triángulos, quiero que se vean los bordes, quiero que se vean las curvas mayores y las curvas menores. Esas son las cosas que quiero que muestre el dibujo. Lo otro que tengo que hacer es marcar todas y decirle, por favor, póngase en el color de la capa. Pero si usted se fija, aquí donde dice capa, todas están en una misma capa que se llama 0. Entonces no me es útil que todas estén en una sola carpeta. Yo las necesito separaditas a cada cosa porque las puedo ir usando para diferentes casos. Entonces salgo de esta opción, la dejo ahí en standby, dejo ahí en OK. Si ustedes fijan, todo se metió ahí, ¿sí? Lo generó el software triángulos y todo metió en un solo color porque todo estaba en la capa 0 de color negro. Entonces yo tengo que regresar acá a la ventanita que dice capas, está en la pestaña Home. Me voy para acá al último, donde dice capas, y voy a crear capas para cada una de las cosas que acabamos de ver. Entonces el mismo proceso repetitivo, ¿no? Capa nueva, ¿qué fue lo primero que vi en la capa? Había algo que decía triángulos, ¿no? Entonces pongo aquí triángulos y para saber que son míos, JY. Le doy algún color, cerciórese de que todo esté prendido, de que no esté bloqueada la impresora y dele un color. Como triángulos es algo que no necesito que sea fuerte en impresión, de pronto yo me inclino por ponerle un color así medio gris, a que salga algo bajito, ¿no? Es gusto mío, usted póngale el color que usted quiera. Luego de triángulos tenía una capa que se llamaba, una opción que se llamaba borde, que es el contorno de la superficie. Entonces esta también le voy a dejar ahí con borde. Esta que no es tan relevante, de pronto yo la voy a dejar en negro, ¿sí? Luego tenía otra capa que se llamaba curvas mayor, póngale máximas, ya hemos usado más ese término. Estas sí me interesan que se vean, entonces probablemente les voy a buscar algún color que me agrade. Yo trabajo con un tema así de medios cafeces, porque la idea es representar el terreno, entonces trabajo con algo medio café, queda a criterio de ustedes. Lo único que les recomiendo es que no usen colores muy claritos, ¿no? Porque no se va a ver. Y la última capa es la que dice capa menor. Entonces trato de poner un café un poquito más clarito para que se note la diferencia, ¿no es cierto?, entre la una y la otra. Igual esto es cambiable, si de pronto al rato de la hora veo que no me gusta, lo cambiamos, ¿no? Entonces no está escrito en piedra. No activo en ninguna de estas porque no voy a escribir sobre ellas, voy a pedir al programa que haga, entonces no necesito que esté el visto en ninguna de ellas, déjenlo ahí al visto. Cierro y regreso acá donde estaba cambiando, ¿no? Entonces clic derecho, editar superficie, y ahora les voy a decir a cada una pónganse su sitio, ¿no? Cuando el programa quede triángulos, le voy a decir, hey, ponlo en la capa que dice triángulo. Ahí, se puso un triángulo. Cuando el programa cree bordes, yo le voy a decir, hey, ponlo en la capa que diga bordes. Cuando cree contornos, que para el programa contornos son las curvas de nivel, yo le voy a decir, ponlo en la capa de curvas de nivel mayor. Cuando cree contornos menores, ponlo en la capa de contorno. Miren, por ejemplo, aquí escribí mal, menos, era menor, entonces puedo corregirlo. Cierro esto, abro de nuevo, aquí le he escrito con F2 y le pongo menor, ¿no? Y eso se actualiza. Cierro y cierro. Entonces si usted ahora se fija,
ya tengo cada cosa con un color diferente. ¿Cuál es la ventaja de haber trabajado sin capas? Que yo puedo decirle ahora, a ver, ¿sabes qué? No quiero ver las curvas de nivel, apaguemos las dos que dicen curvas y dejemos solo triángulos. O al revés, yo no quiero ver triángulos y quiero solamente ver las curvas de nivel. O ya no quiero ver los puntos, apaguemos los puntos. Entonces esa es la interoperabilidad que me permite las capas. Si yo tuviera todo en una sola capa, no puedo hacer ese chiste de apagarlo, sigo viendo todo ahí una sola. Entonces sea ordenado. Entonces de momento a mí me interesa chequear los triángulos. Entonces voy a aprender triángulos y voy a apagar curvas de nivel. Entonces me quedo con el tema triángulos. Entonces fíjense que tengo triángulos creados como le dio la regalada gana al software, ¿sí? ¿Cuál sería el primer dificultad que ustedes ven ahí en ese procedimiento de triángulos? Ustedes ya lo han hecho en algunas ocasiones. Hay triángulos fuera de mi proyecto, ¿no es cierto? Y si están fuera de mi proyecto, no me interesa. No tengo por qué crear o pasar tiempo calculando algo fuera de mi proyecto. De hecho, ya es mentiroso porque yo nunca cogí datos fuera de mi terreno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahí? Eliminarlos. No elimino los puntos, porque los puntos son parte de mi levantamiento. Lo que elimino son los triángulos. Entonces, ¿cómo le digo al software eso? Mira, en primer lugar hago esta primera revisión. Recuerden que el azul es mi contorno y ese es mi perímetro. Ese lo necesito de forma obligatoria. Entonces veamos que los triángulos, estos triángulos que están aquí, no atraviesen a mi perímetro. Deberían estar siguiendo la forma de mi perímetro, ¿no es cierto? Para luego yo poder decir de aquí para afuera, bórrate. Si yo borro esta línea aquí, se me va a borrar un triángulo hacia adentro también, y eso no me interesa porque yo no puedo eliminar datos internos. Los que yo borro son todos datos externos. Entonces, veamos, concentrémonos en este espacio de aquí. Si usted se fija, la línea azul es mi lindero. Tengo triángulos que están cruzados y triángulos que están afuera. Entonces, a los cruzados, lo primero que tengo que hacer es girarlos. Y luego elimino lo que está afuera. Entonces, si usted se fija, cuando estoy así sin marcar nada, tengo un menú. Si yo pico una de las líneas de triángulos, ojo, las de triángulos, el menú cambia, ¿sí? Cambió arriba el menú principal. Entonces vaya a la opción que dice editar superficie. Aquí está editar superficie. Y aquí están las dos opciones que voy a utilizar en esta ocasión. Esta que dice swatch, que si mi inglés no me falla es como voltear, girar, voltear de hecho. Y la otra que es delete, borrar. Entonces, para el caso de este triángulo que está cortando mi línea azul, yo voy a usar voltear. Y para los casos que están fuera de mi línea azul, yo voy a usar eliminar. Entonces, usemos la primera opción que es voltear. Entonces, yo cojo esta línea que está intersectando mi línea azul con el triángulo y le doy un clic y esta se voltea. Tengo otra que está intersectando mi línea azul, esta se voltea. Por acá tengo algunas otras más que intersectan. Intentemos girarlas para ver qué puedo hacer. Llega un momento en el que me dice, hey, no hay cómo voltearla, déjelo ahí. Por acá tengo otra, déjenme ver si me permite voltear esta. Sí, pero no me es tan útil. Esta de acá no hay cómo. Y esta también. Entonces, hasta ahí es lo mejor que puede voltear. Voy a la opción ahora de borrar. Entonces, coja la opción de delete y marque todo lo que está fuera de mi triángulo. Vaya haciéndolo de a poco, porque si por si acaso se equivoca, pueda dar control Z, ¿no? Pero recuerde que si doy control Z se borra todo lo que he hecho en la última actividad. No es que se va a borrar la última línea borrada, sino todas las borradas anteriormente, ¿no? Entonces voy haciéndolo de a poco. Enter y salgo. Este triángulo está fuera de mi dibujo. También no lo necesito. Salgo, la borro. La vía sí es de mi interés, entonces probablemente esto no voy a borrar. Lo de acá sí está fuera de mi dibujo. También lo saco, ¿no? Borrar. Esta también está fuera de mi dibujo. Borrar, ¿no? Todas las que están acá por obvias razones están fuera de mi dibujo. Me acerco a ver si alguna de estas están intersectando mi lindero. Por ejemplo, aquí hay unas que están intersectando. Lo correcto sería girarlas primero. Giro, giro, giro y giro, ¿no? Por acá hay otras que están intersectando. Giro, esta también está ahí, giro, esta y esta, ¿no? Estas que están acá afuera, elimino. Voy aquí en la opción delete y probablemente haga así y borre todas estas, ¿no?
Estas están afuera, sí. A la vía sí la dejo porque esa sí es de mi interés. Estas están afuera, borro, borro, borro y borro. Estas están afuera, también borro. Me apego por aquí, ¿hay alguna que esté intersectando? Sí. Intento primero girarla a ver si me da alguna opción de giro, ¿no? Si no me da, la elimino, no tengo problema. Entonces, esa no me dejó girar, no me queda de otra que sacrificarla, se quedó afuera. Esta de aquí también la saco y ahí estoy ceñido a la vía. Ahí he eliminado los triángulos y los he dejado lo más ceñidos a mi dibujo. Eso no lo va a hacer el software de forma automática, eso es trabajo de nosotros. En cualquier software que utilicemos, eso es trabajo de nosotros. Hasta ahí, preguntas. Yo creo que estoy grabando, déjenme hacer. Ahí creo que estoy grabando. Entonces, por favor, fíjense en eso. De pronto, en algunos casos de ustedes van a tener vías internas o casas interiores, hagan el mismo criterio de que se una casa con casa o que se una vía con vía. Por ejemplo, hay casos igual que en este no tocó. Bueno, aquí hay una vía. Por ejemplo, como aquí no hay más datos, se ven que se está interpolando vía a vía y vía, ¿cierto? Está cogiendo uniforme de vía. Pero hay veces en el que hay un punto por aquí así, pongámoslo como un círculo al punto. Y resulta que en vez de unirme a este triángulo de aquí a allá, me une de aquí al círculo y de ahí lo une acá. Entonces eso no está bien porque está diciendo como que la vía, en vez de seguir recto, me está interpolando hacia el terreno y de ahí a la vía. Entonces ahí tienen que volverlo a girar al elemento. Ahí solamente giran triángulos, ¿no? Entonces tengan en cuenta de eso. Probablemente acá de uno de ustedes les va a salir situaciones diferentes porque son terrenos diferentes, ¿no? Entonces trate de echarle cabeza a eso. Ese trabajo sí es totalmente manual. Por ejemplo, miren, aquí todavía me falta de borrar esto. La vía está acá y si ven que tengo dos triángulos más. Ya, ese trabajo es de ustedes. Yo no voy a perder mucho tiempo en eso porque es el mismo procedimiento mecánico. Pero que en sí sus triángulos queden ajustaditos a mi dibujo. No debe por qué salirse. Si eso es la vía, debe venir ahí. Si ven, ajustadito a mi dibujo. No se salga de eso. Para acá igual a mi terreno. No debe haber ningún triángulo fuera de mi línea de terreno. A excepción de aquí así, sí, porque acá está la vía, ¿no es cierto? Entonces todavía está racional esa situación. Para acá no hay ninguno salido, ¿sí? Ninguno que se salga. Entonces ahí está el nivel de detalle que usted tiene que elaborarlo, ¿no? Ese es el trabajo manual suyo. El resto lo hace el software, no hay ningún lío. Entonces ahora empiezo a ver los datos estadísticos que nosotros habíamos calculado en la clase anterior a esta. Entonces yo voy aquí donde dice prospecto, voy acá donde está el nombre de mi superficie y le voy a dar en la primera opción. Recuerden que anteriormente trabajé en la segunda, ahorita es la primera opción, ¿sí? Y aquí están las estadísticas, ¿no? Entonces por aquí están los datos que en alguna ocasión estuvimos trabajándolos y los hicimos manualmente. Lo voy a hacer un poquito más grande y aquí me dice elevación mínima, estoy en la 11.078, elevación máxima casi la 16, mi elevación promedio la 3 y pico, ¿no? Entonces, ni siquiera me interesaron cuántos puntos hubieron, ¿no es cierto? Eso lo hace el programa. El número de puntos para este caso, 201. ¿Sí? Por acá tengo otros datos que son la superficie 2D y la superficie 3D. Entonces, mi superficie 2D, esta de aquí, que si la pongo está en metros cuadrados, MSQ es metros cuadrados, que si la pongo en hectáreas tengo 3 hectáreas.13, que la superficie inclinada es 13.23, quiere decir que hubo un aumento de 0.10, como 1000 metros más. ¿Por qué? Porque mi terreno es relativamente plano, ¿no? Entonces mi pendiente máxima, el 12%, el 0.12%, pendiente mínima, perdón, 0.12%, mi pendiente máxima el 293%, quiere decir que en algún lugar esa nota está así, paradísima, probablemente es alguna intersección entre la vía y entre la Panamericana y mi vía, que está súper que a diferentes niveles. En términos generales, mi pendiente el terreno está en el 9.47%, quiere decir que es un terreno relativamente plano, ¿no? No es muy fuerte. Lo otro que me indica también por acá son el número de triángulos. Miren que con 201 puntos he generado 342 triángulos, ¿no? Claro que todavía por ahí se me quedaron unos afuera, creo que no borré unos cuantos, pero en términos generales esa es la interpolación.
y están los datos estadísticos. Entonces, esto es uno de los primeros resúmenes que habíamos hecho con los datos del Excel, ¿no? Cuando lo hacíamos a mano. ¿Cómo se llama? Por ahí va esa información. Luego de eso voy a trabajar los análisis, que son los que nosotros hemos hecho. Uno de los primeros análisis es el tema de las elevaciones. Para yo me olvidé las curvas de nivel. Primero, antes de hacer eso, necesito aprender las curvas de nivel, ¿no? Entonces, mi primera lámina en clase fueron las curvas de nivel. Y normalmente debería yo apagar los triángulos para que solamente luzcan mis curvas de nivel. Inclusive debería apagar también el tema de bordes para que se vea así mi dibujo limpio, mi dibujo y las curvas de nivel. Entonces yo les había indicado en algún momento que estas curvas de nivel dependen mucho del desnivel que tenga. Recuerden los datos que vimos recién, estaban por aquí, y decía que mi altura máxima era de 13 y mi altura mínima, acá está, la máxima es de 16 y mi altura mínima es como se llama de 11. Quiere decir que hay como casi 5 metros de desnivel, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un número de espaciamiento de mis curvas de nivel para que salga algo racional en el dibujo. Si hago muy cerquita, si las hago por ejemplo cada 20 centímetros, voy a tener probablemente como 12 curvas de nivel, ¿no es cierto? No más. 5 por 6, como 30 curvas de nivel. Se va a ver demasiada acumulación. Si gustan lo hacemos, ¿no? Clic derecho, editar. Aquí hay una opción que dice contornos, intervalos. De momento las curvas, así como las vemos de fondo, están hechas cada 2 metros. Si yo las cambio cada 20 centímetros, las voy a suavizar un poco. Esto que está aquí es la parte de suavizarlas para que se vean medias curvas, no tan rectas. Mi dibujo se va a ver así. Entonces no es que esté mal, pero estéticamente está demasiado cargado, no me deja ver lo que está de fondo. Estoy viendo prácticamente un manchón café, bueno, el color que ustedes escojan. Entonces jueguenle con un valor en el que mis curvas de nivel, salgan racionales, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, lo jugamos con un 0.75, le doy OK y miro de fondo, ¿no? Estar medio racional. De pronto a alguien se le ocurre, no sé, 1 metro, aplicar, todavía se ve racional, estamos por ahí. De pronto se me ocurre dejarla a mí por ahí. A mi gusto yo diría la dejo por ahí. Ustedes escojan cualquier valor. Y va a depender también de los datos que ustedes tienen. Entonces a algunos de pronto con 0.5 no les salga nada porque es un terreno plano. A otros con 0.5 se les llene de información. Entonces ustedes jueguen con el valor que mejor se vea gráficamente, ¿no? Si ustedes se fijan, ninguna curva de nivel se intersecta. Eso quiere decir que en el trabajo que ustedes hicieron a mano no tenía por qué haber curvas de nivel cortándose, ¿no? Entonces, y cuando lo hagan en una prueba, si ustedes ven, ninguna curva de nivel se corta entre sí, porque no, físicamente no puede haber 2 puntos o un punto que tenga 2 alturas diferentes, ¿no es cierto? Entonces por eso no hay intersecciones. Entonces hasta ahí sería como decir la primera lámina que nosotros hicimos en nuestro trabajo, curvas de nivel y el dibujo de fondo. De momento no voy a llegar al tema de laminarlos, o sea, de hacer un entregable, porque primero quiero que jueguen con el programa un rato, que resuelvan todo el ejercicio, después los maquillamos en presentación, ¿no? Entonces tengo ese nivel ahí. Las curvas de nivel ya me dan una idea media básica de cómo está mi terreno, pero el programa tiene un análisis de color en el que me pone de un color los puntos más bajos y de otro color los puntos más altos. A mí me gusta más verlo de esa forma. Entonces véalo cómo se lo hace aquí en el software. Entonces voy aquí al nombre de mi superficie y voy a la primera opción que dice propiedades. Voy aquí a la pestaña que dice análisis y aquí hay algunos de los análisis que yo puedo hacer. Yo voy a hacer el primerito, que es de elevaciones. Entonces le voy a decir, por favor genérame por rangos. Yo le voy a poner unos 10 rangos, considerando que el desnivel era como de 5 metros. Entonces si pongo 10 rangos, 5 metros dividido para 10, cada rango va a ser de 50 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces le doy aquí en la flechita y le digo que se ingrese y él me generó los rangos, ¿sí? Si quieren menos, menos, la verdad que ya depende de gusto. Por ejemplo, si de pronto da 5 y digo 5, yo ahora tengo 5. Por defecto el software me bota estos colores medio feos, no hay cómo cambiarlos a todos de cocacho, así que tocaría de ir cambiando, ¿cómo se llama?, de uno en uno. Entonces, por ejemplo, aquí que dice el software, el punto más alto, si ven que me está dando los valores
desde 14 hasta 16, de 14.7 a 15.99 tienen un color negro. Si usted gusta lo cambia. Sugerencia, combine esas paletas de colores que hay por ahí en el internet para que se vean colores coherentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme ver si, vamos a ver si el internet está medio decente por aquí. Hay uno que se llama paletas de colores RGB. Entonces, si no me equivoco era esta, o hay curiosidad en alguna, ¿no? Déjenme ver. Por ahí hay tablas en las que uno puede, según estos diseñadores, por aquí me dice que esta gama de colores es agradable a la vista, entonces usted puede coger una de estas, ¿no? Si no, también hay otras que uno puede ir marcando. Tenía una que era media simpática, pero aquí uno escoge el color. Acá están tablas. Por aquí hay algunas gamas de colores en las que había una más simpática en la que uno cogía un color y le daba algunas sugerencias de combinación. A ver si hay alguna. Una de estas así me parece que era. No, este es un Pinterest. Esta sí era, por ejemplo, yo quiero colores como estos y lo que hago es copiar, ¿no? Y algunas de estas nos da paletas con las que se puedan combinar. Estos colores de aquí son combinables entre ellos, ¿no? Entonces puedes escoger uno de estos, este código lo puedo llevar o lo puedo escoger para llevármelo para allá. Nosotros trabajamos, el AutoCAD trabaja en RGB, por ejemplo, mira, aquí hay escalas de colores un poco más civilizadas que la que bota el AutoCAD, ese azul estaba feísimo. Entonces yo puedo ir cogiendo este color de aquí, este código que está aquí, lo copio y me lo llevo al AutoCAD y de pronto, no sé, lo cambio por el de acá. Voy aquí a la opción de True y lo pego ahí. Tiene que haber 3 datos, ¿no? Entonces ese color lo cogió de ahí de la tabla. Y así podemos ir cambiando color a color. Ya es tema de que usted se ponga, dijo, de acuerdo con el color, ¿no? Entonces hago esa actividad, doy en aceptar, no se ha visto ningún cambio porque está apagado. Voy aquí donde dice display, elevaciones y prendo ese análisis. Entonces ahora se ve algo así, ¿no? Entonces es visualmente más sencillo ver el punto más claro eran los puntos más bajos y el punto más oscuro o más cerca al negro eran los puntos más altos. Entonces es sencillo darme cuenta que yo tengo un problema de inundación en la parte central, en esta parte de la llegada y por acá los costados, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve eso en un análisis de la vida real? ¿No es cierto? Probablemente ahí no voy a sembrar algo que se me inunda, tendré que darle alguna solución de drenaje, ¿no es cierto? Tendré que rellenarlo si fuera el caso, otra solución, rellenarlo, o si tengo una zona demasiado baja en el que la mayor parte de mi terreno es inundable, probablemente descartar mi proyecto y decir ahí no me conviene, o si ya, pues me tocará rellenarlo o buscar alguna solución técnica, pero visualmente es más fácil darme cuenta así, con colores, que un papel con curvas de nivel. A veces no es tan amigable ese trabajo, ¿no? Esa sería una de las láminas que vamos a armar. Lo otro que puedo hacer también es el de pendientes. Entonces regreso al mismo proceso, análisis, vamos un poquito más grande para que se vea, y aquí dice pendientes y flechas, lo que hicimos en la segunda gráfica. Entonces yo voy a decirle a sí mismo que haga de pronto unas 5 divisiones, las ingreso a las divisiones, me pone unos colores ahí medio lámparas, cámbioselos. La que tiene menos pendiente es la de color rojo, y la que tiene más pendiente es la de este azul, ¿no? Ustedes lo cambian esos colores, queda a criterio de ustedes. Acepto, aplicar y acepto, voy a la parte visual, apago elevaciones y prendo las dos que dice flechas y pendientes.
aplicar y aceptar. Y ahora a las curvas de nivel también podemos dejarlas en las curvas. Si les gustan podemos apagarlas también porque está como que mucha información ahí. Entonces ahora se ven mis triángulos. Los que eran rojos son los más planos. Fíjense cuál es la zona que está como que menos quebrada. Aparte de eso, me están las flechas indicando para dónde puede escurrir el agua, o sea, para dónde va a tener pendiente. Eso me sirve cuando yo hago el diseño de drenajes. Entonces sé que naturalmente mi terreno va a drenar para allá, no me va a tomar mucho esfuerzo. Probablemente dentro de esa línea de drenaje voy a tratar de diseñar algún canal dentro de lo permisible y están cada uno de los datos, ¿no? Entonces hasta ahí tengo ese nivel de información que sería como haber hecho las dos primeras gráficas, ¿no? Si aún hacía eso, voy a apagarle esa parte de aquí, setting, apago ambas para que se parezca un poco más a la gráfica que nosotros habíamos trabajado. Voy a prender los triángulos y puedo también hacer que se calcule la flecha de la pendiente con su respectiva pendiente aquí inclinada. Entonces analice este triángulo. Este triángulo tiene la cota 1526, la 1383 y la 11. Entonces, ¿cuál es la más baja? La que está del lado de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy aquí donde dice anotaciones. Le doy un clic a las etiquetas porque eso es una etiqueta. Voy a la opción de superficie. Aquí dice pendientes y le pego en añadir. Acá abajo me está preguntando, ¿quiere un solo punto o quiere 2 puntos? Yo le voy a decir con 2 puntos. Entonces, ¿cuál era el triángulo que analicé? Creo que era este, sí. El más bajo es el del 11 y de aquí tengo que llegar hasta el punto medio del frente. Ese fue el cálculo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, le pico ahí un clic y me va a salir una flecha con la pendiente, ¿no? Entonces, indica la flecha que la pendiente está para acá. Bueno, está al revés, perdón, tenía que haber hecho al revés el orden de la gráfica. Añadir 2 puntos. ¿Cuál era el triángulo que estaba analizando? Acá. Primero en el punto medio, luego en el final y ahí me da una pendiente 9.37, ¿no? Y la flecha apunta hacia el lugar más bajo. Así quería hacerlo manualmente, pero de igual ya tengo el análisis, que es lo que a mí me interesaba al final del día, tener el análisis. Entonces por ahí va el tema, ¿no? Es lo mismo que se hace en la actividad manual, ¿no? Entonces hasta ahí lleguen como esta primera